Entonces, bueno, te cuento un poquito. Nuestra tesis, pues, es como investigar cómo las pop-up stores influyen como en la intención de compra y la percepción de exclusividad del consumidor, especialmente porque cuando nos fuimos de intercambio, pues vimos como muchas activaciones de marca y muchas pop-ups. Yo me fui a Europa, Gabriela, que no nos pudo acompañar, que está en otra entrevista, se fue a Japón. Y como que nos da mucha la atención de por qué las marcas colombianas en especial no lo implementan pues aquí en Colombia. Entonces, te queríamos preguntar un poco acerca de Agivo y cómo, o sea, cómo tu perspectiva nos puede aportar en nuestro trabajo y entender un poquito tú cómo entiendes como el concepto de exclusividad y todo lo de las pop-up stores. Ay, qué pena, no me he dado cuenta. Creo que como pusiste a grabar, me puso en silencio y me puso en cámara y No te te estaba preocupes. respondiendo. Ya, ¿cómo vas? Perdón. No había Ahí visto. ya te estoy Listo, escuchando, pues te perfecto. cuento, digamos, nuestra experiencia. Nosotros, de hecho, antes de haber arrancado con nuestra tienda física que tenemos ahí cerca Andino, alcanzamos a tener tres pop-up stores en Bogotá y uno en Medellín. A mí principalmente, digamos, también lo veía mucho en las marcas internacionales donde llegaban y montaban unos espacios increíbles, pero sobre todo siento yo que cuando uno monta un pop-up store y estas tiendas temporales, de cierta manera uno tiene la obligación de hacer algo que llame la atención para que la gente venga. Sobre todo siento que cuando la gente, las marcas, perdón, empiezan con esa primera etapa o ese primer intento de tienda, termina siendo que es como la manera en comenzar a testear un poco qué tan bien le va a ir a uno. Entonces, en nuestro caso, yo creo que el primero fue en el 2023, más o menos íbamos, o 2022 puede ser, yo creo que íbamos como año y medio de marca, nos mandamos y nos montamos un local. Esa primera experiencia aprendí mucho porque por un lado traté de hacer muchas cosas que llamaran la atención. Este fue encima de Sajú, donde hoy en día es la óptica y en la novena con Ok. 81 al lado de Masa. Entonces terminaba siendo un sitio que era muy bien ubicado, pero por ser un segundo piso, pues no era tan fácil que la gente fuera. Y parte, digamos, de toda la ciencia que viene detrás de tener una tienda y por eso los centros comerciales son tan exitosos, pero a la misma vez como es tan costoso, es porque el flujo de gente que viene en un centro comercial de cierta manera es asegurado. Ya depende, digamos, mucho de ti, de qué producto estás mostrando, de cómo te quedó la tienda, de tus precios, del nombre de la marca, pero cuando tú llegas te montas en un espacio en la calle donde no es el tipo de sitio que la gente va a entrar a ver qué pasa, prácticamente terminas es trayendo el público que tú tienes o lo que tú logres atraer. Entonces, en mi caso, como montamos ese local en el segundo piso, que siento yo que fue una muy buena experiencia porque prácticamente fue todo el mes de diciembre, terminó siendo muy interesante porque logramos entender en nuestro caso que ya teníamos una comunidad que le estaba gustando la marca. Tuvimos un evento de inauguración, tuvimos diferentes actividades a través del mes, en donde también el espacio, lo que creábamos era una experiencia más allá de que se convirtiera simplemente un espacio transaccional donde ibas, comprabas un saco, sino en nuestro caso puntual teníamos medio un cuarto en donde teníamos un televisor, teníamos un Nintendo 64, jugaba al Mario Kart, alquilamos también dos máquinas para que la gente jugara, entonces una era como ese atrapa peluches que por cada compra tenías la oportunidad de ganarte algo adicional, fuera un descuento, una prenda o diferentes como regalos. Y teníamos otra máquina que era de juegos, que era como para jugar Pac-Man y diferentes cosas, en donde lo que queríamos de cierta manera era que la gente se sintiera que este era el ADN de Ayivo y por eso mismo, digamos, hicimos una inversión muy alta para lo que finalmente era el tipo de marca que teníamos en su momento y también teniendo en cuenta que finalmente pues era eh, un espacio por solo un mes. De hecho, fue algo muy interesante porque no perdimos plata, llegamos como a Ok. break-even, que en su momento pues fue algo interesante porque siempre se planteó como una inversión de posicionamiento, una inversión más allá pues digamos de que queríamos puntualmente vender, porque si hubiera sido de esa manera, lo que hubiéramos podido hacer mucho más fácil era irnos a alguna tienda que ya existiera y coger algún espacio en donde no nos tocara hacer obra, donde no nos tocara pagar servicios y ahí logramos digamos como ir, ir entendiendo. Ya después a los 6 meses montamos el segundo, que es donde hoy en día es Paula Mendoza,
Paula Ujú. tiene, no sé si has visto ahí la tienda de ella, pero básicamente toda la parte de atrás es una oficina y ella en su momento como que todavía no la tenía adecuada, entonces mi dijo, ven y te arriendo, alquilo, perdón, un espacio en donde logramos montar ahí sí un pop-up mucho más cortos, fueron 5 días, por lo que era en julio, entonces no era la época como premium pues de la ropa y todo eso, sino que queríamos hacer un lanzamiento grande con una colección y sobre todo, digamos, un poco como plasmando lo que hablamos en el principio, donde queríamos también comenzar a generar experiencias distintas. En ese caso, digamos lo mismo, eh, quisimos hacer una inversión alta, entonces también era como que la experiencia fuera un poco más allá de la compra, entonces tú tenías comprabas y automáticamente entrabas dentro de una pues no, no entrabas, pero hay una vending machine al lado en donde habían sobres diferentes y cada uno tenía un regalo. Entonces, de esa manera fuimos como cada vez construyendo muy fuerte el ADN, que a pesar de que en los photoshoots, en las redes, en la comunicación que teníamos, tratábamos de hacerlo, de alguna manera quisimos que fuera pues por este lado. Cuando Y ya hiciste la primera pop-up store, ¿ustedes qué buscaban como generar en los clientes y en las personas con este tipo de formato? En la primera. eh, no, en esa puntual yo quería era entender básicamente cómo era tener una tienda, qué Ok. tanto podíamos traer de público. En esta segunda también fue algo muy interesante porque eres una calle que está ubicada en el sentido en el que es fácil de llegar, tiene pues calle al frente que puede uno parquear, pero realmente no era una tienda que tuviera un tráfico de personas. De hecho, es una calle que yo creo que muy poca gente debe pasar caminando y en carro tampoco. Y fue más que todo una experiencia, como de entender desde nuestro lado también quién es nuestro público, porque nosotros anterior a ir a estos pop-up stores teníamos tiendas, teníamos ferias, y en las ferias termina siendo algo que es un poco engañoso porque te va muy bien, pero al mismo tiempo es un público que seguramente no es el tuyo. La mamá que está caminando y ve un saco que le gustó, él se lo compró al hijo, pero no necesariamente es alguien que te hace una recompra, y eso nos hacía que en su momento yo pensaba, de ejemplo, que el público nuestro era mayor. Y cuando uno comienza a ver estos espacios donde ya es personas que realmente conocen la marca, que han tenido varias compras, crean que, digamos, ya uno comienza a entender y decir, bueno, no, nuestro público es menor, eso hace que la comunicación de pronto no la estamos haciendo la adecuada, que nos estamos aliando con los influencers que no son y de pronto hay que apuntarle a otro tipo de influencer. Y sobre todo también comenzar a ver y decir, si logramos estas ventas en estos 5 días, en una semana que no es una semana que usualmente la gente está comprando, creo que ni siquiera era quincena, era en mitad pues del verano o de vacaciones más que de verano, comenzamos a ver y decir, yo creo que estamos prontos a abrir una tienda, porque una tienda, pues la gran diferencia es que te toca ya contratar personas, estás firmando contrato a un año, y eso Sí, terminó tienes siendo, gastos digamos, fijos. terminó siendo un poco, pues lo que fue el de julio. Ya llega diciembre, en ese momento todavía no teníamos el interés de montar una tienda, pero sí quería volver a recrear lo que habíamos hecho el diciembre pasado. Consigo un espacio que me gustó mucho, que queda ahí afuera Andino, prácticamente por cuestiones de la vida, el que estaba ahí arrendando se iba a ir en noviembre, entonces casi que nos quedaba perfecto, y sobre todo había algo muy bueno, y era que a diferencia del que habíamos hecho el año pasado, donde nos tocó meter obra, hacer vestieres, hacer diferentes pues, tipo de manualidades que implicaban sobrecostos y sobre todo toda la parte de tiempos, porque en Navidad prácticamente cada día perdidos y quedábamos cerrados. En este era una marca de ropa que ya tenía los vestieres, tenía toda la parte de la luz, y prácticamente cogimos todos los muebles que ya veníamos usando en los distintos pop-up stores, y ese fue en ese caso donde dije, voy a dedicarme a hacer plata, en que sea un mes en donde realmente estemos facturando y estemos generando utilidad. Y nos fue tan bien que en los primeros días dijimos, nos vamos a quedar en este local, y ya vamos 2 años en ese mismo pop-up store. Eso te quería preguntar. Siempre tuve como en la curiosidad de si ustedes se habían quedado ahí siendo un pop-up store o si solamente habían montado la tienda ahí. Siendo sincero, en ese momento nosotros íbamos todavía a Bazar, y prácticamente Bazar era primero a que nosotros abriéramos el pop-up store. Y cuando en Bazar ya uno comenzó a tener amigos de que tenían marcas, entonces
ya se sabía que Allido siempre hacía esos pop-up stores y sobre todo que eran muy creativos, muy distintos, que creo que era algo que en su momento en Colombia todavía no lo están haciendo. Casi que la gente, entonces tú tenías una tienda y alguien llegaba, iba por 3, 4 días y ese era el pop-up store en donde básicamente solo veías el producto en persona y más allá de eso, pues digamos, no pasaba mucho. Y eso creó que las otras marcas me decían, bueno, ¿y qué? ¿Qué va a hacer este diciembre? ¿Va a montarse algún pop-up store? Y les contaba la ubicación y conseguir un local bueno es muy complicado porque el que tiene un local bueno prácticamente se queda ahí por años, incluso en los Total. centros comerciales. Por eso es tan difícil conseguir, no solo dentro de un centro comercial, sino que esté bien ubicado. Pero en este puntual nuestro es un edificio que es muy lindo, que ya está ahí, pues Silvia Cherasi, está Amelia Toro, Bettinas Pizza o algo así, que son marcas que están muy bien posicionadas y eso crea que, pues digamos, tú tenerlos de vecino también te logra posicionar de alguna manera, aunque tú no tengas nada que ver como en ese estilo de ropa. Y cuando comencé a contarle a la gente, muchos me decían, pero bueno, si lo va a soltar, me avisa, que a mí sí me interesa cogerlo. Y eso me comenzó como, a, de cierta manera, como generar envidia o no envidia, pero como de niño, como de me van a quitar el juguete que yo no quiero. Y Literal. comencé a echarle cabeza. Ya en ese momento, en ese diciembre, habíamos decidido que íbamos a hacer Colombia Moda en Medellín. Y de cierta manera yo creía que hacer Colombia Moda nos obligaba a nosotros a evolucionar como marca, en donde no podíamos ser una marca de e-commerce que se estaba presentando en su primera pasarela, sino que de cierta manera teníamos que ya vernos como una marca posicionada y que muy seguramente mucha gente nos veía así, pero la gente que no nos conocía y que nos iba a conocer por todo el ruido y todo lo que implicaba presentarse en Colombia Moda, pues iba a decir como así esta gente se está presentando, pero realmente es porque no tiene nada, solo tiene una página web. Entonces comencé como a echarle cabeza, le echamos números y ahí fue que decidimos quedarnos. Entonces lo que logramos hacer algo muy bueno, siento yo, fue que a diferencia de cuando tú llegas y montas una tienda, pues tienes unos meses en donde prácticamente estás haciendo obras, estás haciendo todo. En este caso puntual a mí me gustaba mucho el espacio y lo que hicimos fue que no le metimos mucha obra, creo que si lo cerramos 5 días fue mucho y lo que logramos hacer fue que a través del tiempo, a través de los primeros meses de ese año, del 2024, fuimos haciendo todo el mobiliario porque prácticamente no había tanta obra y mientras tanto nos quedamos como un pop-up store. Entonces íbamos alargando como el pop-up store se alargó un mes, otro mes, hasta tal punto que ya llegaron los muebles y ahí sí hicimos como esa apertura, lo que es la tienda que ya vamos prácticamente 2 años. Ok. Desde tu experiencia con estas pop-up stores, en algún momento, o sea, primero, ¿cómo entienden ustedes como la exclusividad? Y si es un concepto que pesa en Agivo. Y por otro lado, ¿cómo hiciste o cómo lograste como que tu pop-up store se sintiera exclusiva y no como algo más de una marca? Yo creo que fue toda la experiencia que tuvimos detrás y eso fue lo que creó que la gente quisiera ver realmente, porque por un lado ya veníamos manejando buenas relaciones con influenciadores y eso hizo que los pudiéramos invitar, iban, ponían un story, pero más que eso fue desde las mismas invitaciones. En el primero que tuvimos, ¿cómo fue esa invitación? Sí, la primera invitación era un CD y entonces el CD no servía, era un CD literal como los de antes, pero le pusimos como un stick, como la caja tenía algo, era como la invitación, entonces era un poco como lo que hacía Valenciaga para sus pasarelas, donde mandan iPods, donde mandan diferentes cosas, y eso comenzó a generar como de esta marca hace las cosas distintas. En la segunda, en el segundo pop-up store, como era una colección que era una banda rock, mandábamos escarapelas como si fuera VIP y el primer día que la gente llegaba les poníamos como la manilla de que estás entrando a un concierto y teníamos una guitarra y teníamos unos baffles y eso comenzó a entender que la gente que allí, a pesar de que tenía, digamos, un ADN marcado, podíamos entrar en cualquier universo. Entonces, la primera era como una colección de amor, la segunda fue una colección de rock y ya la tercera, que fue donde nos quedamos, era un supermercado. Entonces, para mí ese fue el más divertido porque montamos unas repisas y poníamos productos como si fuera un supermercado, pero realmente era todo diseñado por nosotros. Y hay una historia chistosa y es que cuando nos montamos a montar, pues a hacer el pop-up store, de la nada me llama el administrador y me dice
que yo no le había dicho que como así que esto era un supermercado, que eso no tiene permisos para vender comida, para vender Ujú. nada. Entonces yo le decía, ¿de qué me está hablando? Me dijo, es que pasó una persona a la junta y vio que ustedes están haciendo es un supermercado. Yo le dije, eso no es un supermercado, me tocó ir, entrar, mostrarle, pero toda la colección, toda la parte gráfica era súper divertida porque era en esa onda. Y eso creo que pudo ser de las cosas que logró que cada vez se sintiera que allí era algo diferente al resto. Y sobre todo siento yo que incluso antes de montar la tienda, me acuerdo un amigo que tenía una marca de ropa que me decía, ¿usted por qué no montó una tienda? Y le dije, es que no sé, siento que a mí me gusta hacer las cosas bien. En este momento de pronto no estamos para llegar y hacer esta inversión. Él me decía, yo tengo una tienda, él la tenía en la calle de los Anticuarios, la tenía ahí como en una de esas casas, me dijo, oiga, eso funciona muy bien y claro, cuando yo fui al local de él, prácticamente la inversión había sido muy poca, unas repisas que pues no digo que estaba mal, sino él llegó y se adaptó a lo que él podía en su momento, pero yo siempre pensé y dije, es preferible esperar un poco más, montar algo bien en donde uno llegue y que alguien que no sepa de la marca diga, wow, esta gente quién es, porque es que voy a estos espacios y son coloridos, hay experiencias, hay regalos, y eso terminó siendo, pues digamos, siento yo un poco como lo que logró de cierta manera, como llegar al punto en el que dijimos, ya podemos montar una tienda. Tú como founder, ¿crees que esas experiencias tipo las pop-up stores que son solamente con invitación o como para un grupo muy selecto de personas generan algún tipo de resistencia con consumidores que no te conocen? Mira, los primeros dos hice un evento. No, mentira, el primero fue el que hice el evento, en donde un día puntual era solo invitados y ya el resto del tiempo siempre era el que quisiera entrar, estábamos abiertos. Ya en la segunda y en la tercera yo no lo hice por dos razones y es la primera, yo siento que este tipo de eventos cuando son tan exclusivos y realmente tú estás llevando a gente exclusiva, funciona, pero cuando tú estás llevando a tus amigos, a tu círculo social y que tengas ahí tus microinfluencers, eso realmente no te va a servir porque no vas a estar haciendo ruido en lo más mínimo y lo que estás haciendo tú es que estás haciendo una inversión porque yo me acuerdo de ese primer evento. Yo llevé DJ, yo tenía entonces como si fuera como tipo, como feria en donde te daban tickets, entonces Ujú. cada persona que llegaba tenía un ticket para un maíz pira, el otro para un algodón de azúcar y el otro para una cerveza que entonces la brandeábamos nosotros y decía Givo. Y eso fue una experiencia que fue muy chévere, pero cuando comencé a entender, dije, estoy haciendo una inversión muy alta para algo que finalmente de cierta manera la está viendo mi círculo social, pues más bien qué tal si invierto en el siguiente pop-up store, más en los regalos y que los clientes reales vayan. Entonces en el segundo lo que traté de hacer fue que llegó gente desde temprano en donde dábamos unos ositos de allí o que decían que tenían un hoodie, decían allí y la gente hacía filas de temprano y eso de pronto era una inversión alta, pero en vez de simplemente como gastarnos plata en cosas que de pronto a mí no me tenía mucho sentido y desde ese entonces casi que nunca hago eventos exclusivos, sino como muy abiertos al público. Ok. Por otro lado, ya que hace, pues como que tenés experiencia haciendo pop-up stores, ¿sientes que hay algún impacto como un cambio, no repentino, pero como driven por el pop-up store de la gente y cómo se relacionan con la marca? ¿Me repites ahí, perdón? Después de hacer las pop-up stores que has hecho, ¿sientes que hay algún cambio como directamente driven de haber hecho la pop-up store con las personas que se relacionen con con la marca? Yo creo que sí, porque nuestra percepción, y siempre lo he visto mucho, es que la gente siente que allí hace las cosas cool, dependientemente de lo que se haga. Ahorita, de hecho, digamos, nos están ofreciendo una isla como el tipo de centro comercial entre Ujú. locales. En algún centro comercial que a mí no me mata tanto estar, no porque no sea bueno, sino porque queda lejos, pero me dijo, ¿por qué no se mande a una isla? La inversión es mucho menos. Y lo hablaba hoy con alguien en el que yo le decía, ¿será que la percepción de la gente de la marca puede cambiar? Porque uno está muy acostumbrado a ese tipo de islas como tipo Sawgrass, que es carcasas, cosas Sí, eso traídas iba a desde la decir. China. Pero cuando comencé a ver, digamos que es en Fontanar, donde True tiene una isla, Zephyr tiene una isla, marcas muy establecidas la tienen, me dijo, yo creo que eso no es algo malo, sino al contrario, es
¿De qué manera lo comunican? ¿Van a poner solo unos hoodies? Pues claro, de pronto saber como una marca que qué onda, porque se posicionan cool y de la nada es una repisa con los hoodies, o qué tal si así sea, tienen alguna experiencia distinta o tienen algunos goodies, accesorios que son diferentes y que sean distintos. Entonces es como comenzar a entender por ese lado cómo podemos hacer cosas diferentes. Y creo que eso básicamente sí, es como entender que la gente está eh, con una marca que va mucho más allá de que venga y me compre un hoodie, sino termina siendo muy repetitivo, pero realmente como construir comunidad, y eso es lo que hemos hecho. Y me acuerdo desde hasta los mismos sample sales que hemos hecho en las tiendas físicas, donde es gente haciendo fila desde 2 horas antes que entre y son filas de 60 personas, es toda la comunidad que logramos hacer. Y creo que al final eso se convierte en lo que hicimos dentro de los pop-up stores, donde logramos hacer espacios que la gente se sintiera que eran diferentes a una tienda pues, que ven en el día a día. Listo, Martín. Por último, tengo una última pregunta para ti. Es si volvieras a hacer o a diseñar un pop-up store para maximizar como ese concepto de exclusividad y aumentar la intención de compra, ¿qué repetirías sí o sí y qué cambiarías? Cambiaría a invertir tanto en actividades. Creo que al final uno se estresaba. Yo me acuerdo que llegué y entonces un sábado también, no me acuerdo que tenía, creo que era el maíz pira y perros calientes, como nadie fue. Y me terminé gastando 1 millón de pesos en algo que hubiera podido invertirlo en más una experiencia, más que simplemente hacer por hacer. Y creo que eso es como un poco el error que uno tiene. Y ahorita que hablaba con un amigo que también tiene una marca de ropa y entonces está estresado, que qué hacer, que no sabe si meterle mucho a la ecuación, y es básicamente un evento un día. Yo le decía, siento que esas cosas no funcionan, pero como que la gente, claro, quiere hacer ruido. Hay gente que entonces hace un evento y entonces a mí me invitan. La vez pasada me invitaron a un lanzamiento de una marca súper chévere en un restaurante, o sea, muy bien montado, pero cuando yo llego y veo a la gente, yo no soy influencer, pero yo te decía que yo podía ser de los que más followers tenía. Y eso está mal, porque entonces te estás invirtiendo para que vaya tu amigo, para que vaya el primo. Si uno hace esas inversiones es porque de pronto uno ya tiene un posicionamiento muy claro en el que hay gente que va a ir, gente que realmente está interesada, Machi, Robigol, y tú dices, esta gente me va a mover gente, o porque le estás también metiendo una inversión de PR que va a crear que esto sea un evento que realmente se mueva. Nosotros con los eventos puntuales casi nunca los hacemos. Yo he ido a varios eventos de gente diferente en donde digo, estos se tuvieron que gastar demasiada plata porque entonces hacen una pasarela dentro de la tienda y claro, se ve chévere, pero ¿qué tanto realmente valió la pena invertirse toda esa plata en donde la gente va, toma una foto y se larga? A, haz algo en donde de pronto con tus clientes no vas a generar tanto ruido, pero es gente que te va a comprar. O coge a 3, 4 influencers y les haces un súper evento en donde ellos van a estar publicando y te van haciendo, en donde creo que es un poco el error de la gente, en donde se queda muy dentro del círculo social. Y es algo en donde yo creo que es muy importante. Estos pop-up stores no es para que tu mamá vaya, para que tus amigos vayan, sino para que vayan clientes reales. Entonces hay que pensar muy bien es cómo logro traer esa gente. Listo, Martín. Mil gracias por tu tiempo. Creo que por mi lado eso era todo. Bueno, no, con mucho gusto y nuevamente qué pena que